Saludos a los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Y bueno, imagina por un momento que la sociedad en la que vives te perdona por destrozar tu propia familia, pero te destruye la vida, te quita tus hijos y te empuja al abismo sencillamente por negarte a mentir en público. Madre mía, es que suena brutal dicho así, ¿eh? Totalmente. Pues, a ver, ese es el terrorífico doble rasero que se esconde en el centro de nuestra misión de hoy. Vamos a sumergirnos en una de las cumbres absolutas de la literatura universal y del realismo ruso. Hablamos de Ana Karenina, de León Tolstoy, publicada en 1877. Qué maravilla de obra. Y qué compleja además. Exacto. Y hay que dejar algo muy claro para quienes nos escuchan hoy. Y es que reducir esta inmensa obra a una simple historia romántica sobre un adulterio es básicamente no haber entendido nada de nada. Totalmente de acuerdo. O sea, ese es el peligro enorme de las adaptaciones cinematográficas, ¿verdad? Claro, que te lo cortan todo. Eso es. Suelen podar todo lo demás para dejarnos solo con los vestidos de época, los bailes, los besos a escondidas. Pero, a ver, si prestamos atención a la estructura real de la obra, la premisa de la que parte es demoledora. Sí, el famoso arranque. Efectivamente, ese famosísimo arranque de todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son, cada una a su modo. O sea, esa frase ya nos está avisando de que no vamos a leer una novelita de amor, sino un tratado clínico sobre la hipocresía social, la angustia existencial y, bueno, el choque con el progreso. ¿Sabes que resulta súper útil usar una analogía para visualizar lo que Tolstoy construyó aquí? A ver, cuéntame. Pues leer este clásico de más de 800 páginas es como abrir una muñeca matrioska, de estas rusas. Ah, qué buena metáfora. Sí. Claro, porque por fuera ves el drama amoroso, pero lo abres y dentro se esconde un tratado político. Y abres ese y te encuentras una crisis existencial profundísima. O, por poner otro ejemplo, es como asistir a una fastuosa gala de la aristocracia rusa sobre un lago helado. Uy, el hielo helado, qué peligro. Claro, por arriba todo es valses, champán, uniformes militares preciosos. Pero si miras hacia abajo, ves que el hielo se está resquebrajando por las inmensas presiones políticas de la época. Ya sabes, los debates sobre la agricultura, la crisis de fe. Efectivamente. La novela es ese sonido del hielo a punto de romperse bajo los pies de los personajes. Y fíjate, para entender por qué ese hielo cede bajo los pies de Ana, transformando sus decisiones sentimentales en verdaderas cuestiones de vida o muerte, es imprescindible conocer el grosor de ese hielo. El contexto, vamos. Exacto. Las reglas del juego de la sociedad de la década de 1870. Hay que situarse en una Rusia que está sufriendo un auténtico terremoto estructural, o sea, un cambio brutal. Sí, una época de transformaciones loquísimas. Total. El zar Alejandro II ha impulsado reformas masivas. Se ha abolido la servidumbre en 1861, que eso es un hito. Y, de repente, los ferrocarriles empiezan a coser toda la inmensidad del imperio ruso. Claro, la industrialización occidental llamando a la puerta a martillazos, como quien dice. Eso es. Y claro, si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo reacciona la alta sociedad de San Petersburgo y Moscú. Pues atrincherándose, ¿no? Efectivamente, viven en una burbuja hermética. Se aferran a un conservadurismo social asfixiante, pero asfixiante de verdad, porque sienten que su mundo de privilegios se desmorona. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí la novela nos plantea un contraste brutal que a mí, personalmente, me dejó sin palabras la primera vez. A ver, sí. El inicio de la novela. Claro. Sorprendentemente, el libro no arranca presentándonos a Ana Karenina. Arranca con su hermano, Stiva Oblonsky. Menudo personaje, el hermano. Tela marinera. Resulta que Stiva ha sido descubierto engañando a su esposa, Dolly. Y nada menos que con la institutriz francesa de sus propios hijos. Que eso ya es el colmo de la desfachatez. En su propia casa. El detalle de que sea en su propia casa no es menor, o sea, es una humillación total para la esposa. Y sin embargo, fíjate en la reacción del entorno frente a esto. Es de risa, de verdad. El propio Stiva, aunque le moleste haber sido descubierto, lo ve como un pequeño contratiempo. En plan, bueno, he tropezado. Llora un poco, pide perdón con la boca pequeña, y la alta sociedad, ¿qué hace? Pues lo considera un tropiezo comprensible.
Un desliz de un hombre de mundo, dicen. Eso es, un desliz. De hecho, la propia Ana viaja expresamente desde San Petersburgo para convencer a su cuñada Dolly de que perdone a Stiva, de que trague con la humillación, por el bien de la familia y salve el matrimonio. Y ahí está la ironía más salvaje de toda la obra, fíjate. Ana actúa de apagafuegos para salvar el matrimonio roto por las metidas de su hermano. Y en ese mismo viaje es cuando conoce al deslumbrante conde Alexei Vronsky. Y salta la chispa. Mayasi salta. Inician un romance apasionado. Pero las decisiones de Ana son radicalmente distintas a las de Stiva. Ella decide dejar a su esposo Karenin, que, recordemos que es un funcionario calculador frío. Un burócrata del prestigio, totalmente. Exacto, un tipo obsesionado únicamente con lo que dirán sus colegas de ministerio. Pues Ana elige el amor apasionado, pide el divorcio y se va a vivir con Vronsky. Y la respuesta de esa misma sociedad que le palmeaba la espalda a su hermano infiel es, literalmente, destruirla. La destruyen con una precisión sistemática. Y fíjate, no lo hacen porque cometa adulterio. O sea, el adulterio era el pan de cada día en los salones de la aristocracia rusa. Claro, todo el mundo lo hacía. Pero se regía por un pacto de silencio. Si tú engañabas a tu marido o a tu mujer de puertas para adentro, con discreción, pues la sociedad miraba hacia otro lado y aquí no ha pasado nada. Claro, ¿el qué dirán? Exacto. El verdadero crimen de Ana, a los ojos de la sociedad, no es enamorarse de otro hombre. Es su negativa absoluta a mantener las apariencias. Al salir a la luz, al rechazar vivir en la sombra y exigir vivir su amor abiertamente, está dinamitando el pacto de silencio en el que se sostiene toda la élite social. Encarna una ruptura liberal inaceptable para esa doble moral. A ver, es que la alta sociedad rusa es básicamente como un club privado con reglas trucadas. Por eso pregunto yo, ¿por qué la honestidad brutal de Ana incomoda y ofende muchísimo más a su entorno que las mentiras continuadas de su hermano Stiva? Pues porque Stiva protege el sistema y Ana lo amenaza, así de simple. Claro. Y las consecuencias que sufren son tan visualmente dispares en la novela. O sea, para que la audiencia se haga una idea de la crueldad de esta gente, hay una escena desgarradora en el teatro. La escena de la ópera, durísima. Sí. Ana, tras volver a San Petersburgo, decide ir a la ópera, que es un espacio público fundamental para la nobleza. Donde hay que dejarse ver. Eso es. Entra en su palco esperando un trato normal, civilizado al menos. Pero una mujer del palco vecino se levanta indignada y la insulta a viva voz. Le monta un escándalo tremendo allí mismo, obligando a Ana a huir humillada, rota de dolor. Y mientras tanto yo me pregunto, ¿dónde está Vronsky? Pues Vronsky sigue siendo recibido con los brazos abiertos en sus clubes de caballeros, tan tranquilo, jugando al billar, bebiendo coñac, debatiendo sobre política. Y su reputación no sufre el más mínimo rasguño. Es lo que decíamos, las mentiras insensibles de Stiva y de tantos otros sostienen la institución podrida del matrimonio de conveniencia. El sistema los protege. Ya. Pero la honestidad de Ana amenaza con hacer caer el sistema entero, así que el sistema la purga. O sea, si una mujer puede abandonar un matrimonio aristocrático solo por buscar su felicidad y el amor verdadero, todo ese entramado de poder, de fortunas heredadas, pierde su sentido. Claro, se les cae el chiringuito. Literalmente. Y toda esa asfixia de los salones urbanos de San Petersburgo, todo ese veneno social, hace que uno como lector quiera salir corriendo a respirar aire puro. Totalmente. Necesitas oxígeno. Pues ese oxígeno es exactamente la gigantesca válvula de escape que el autor construye a través del gran contrapeso de la novela, la alternativa de la vida rural, encarnada en el personaje de Konstantin Levin. El gran Levin. Sí. Y para entender este contraste, imaginemos dos tipos de fuego. La relación urbana, clandestina y trágica de Ana y Vronsky es exactamente como un castillo de fuegos artificiales. ¡Qué buena imagen! Es deslumbrante, carísima, espectacular. Ilumina todo el cielo nocturno y acapara todas las miradas. ¿Pero qué pasa? Que explota, se consume en cuestión de segundos y lo único que deja es pólvora y cenizas frías. Y humo. Exacto. En cambio, el amor que vemos florecer a fuego lento, en el campo, entre Levin y Kitty, es como una estufa de leña. Fíjate que la estufa de leña no solo tarda muchísimo en prender y dar calor a largo plazo, sino que requiere que te manches las manos cortando la madera todos los días. Exige trabajo constante. Claro, no es gratis. Ese es Levin. La novela se articula contrastando estas dos relaciones.
Kitty, por cierto, para quienes nos escuchan, es la hermana menor de la sufrida Dolly. Al principio de la novela, Levin, que está profundamente enamorado, le propone matrimonio. Sí, y ella le da calabazas. Le da unas calabazas tremendas porque está fascinada, claro, por los fuegos artificiales de Bronsky. Es que deslumbran mucho. Normal. Pero cuando Bronsky pasa de Kitty por irse con Anna, Kitty sufre un colapso. Y ese dolor la hace madurar enormemente y recapacitar. Con el tiempo, acaba aceptando el amor terrenal y rural de Levin. Lo fascinante de Levin, y esto es un detallazo, es que no es un personaje cualquiera inventado al azar para ser de contrapeso. Es el alter ego más directo y descarado del propio Tolstói. Es que no se molestó ni en disimular. Nada, empezando por el nombre. Levin significa, literalmente, de Lev, que es el nombre de pila del autor. León Tolstói en ruso es Lev Tolstói. O sea, los paralelismos biográficos son como leer el diario del escritor. Llegan a un nivel de intimidad que de verdad es casi incómodo. Por ejemplo, Levin le propone matrimonio a Kitty escribiendo las letras iniciales de unas palabras con una tiza en una mesa de tapete verde y esperando que ella las adivine. ¡Madre mía! Pues eso es exactamente, letra por letra, lo que Tolstói hizo para proponerle matrimonio a su esposa Sofía Vers, en la vida real. Y hay más, ¿eh? Lo de los diarios, ¿no? Eso es. Levin obliga a su joven prometida a leer sus diarios íntimos con sus defectos, pasados, sus dudas, su pasado con otras mujeres, antes de la boda. ¡Qué barbaridad! Pues Sofía Vers tuvo que leer los diarios reales de Tolstói en las mismas circunstancias. Y obviamente le causó un trauma considerable. A ver, es que ese detalle siempre me ha parecido de un egoísmo y una honestidad a partes iguales. Una cosa loquísima. Pero bueno, Levin no es solo un romántico rural. Es la herramienta intelectual de la obra. A través de él debatimos sobre la agricultura y el papel de los mujiks, los campesinos rusos. Claro. Tolstói muestra a través de Levin que las reformas europeas, las corrientes liberales que quieren importar tractores y modelos agrarios a Rusia, simplemente no funcionan. Es que para Levin, imponer la lógica industrial occidental al campo ruso es como hablarle a la tierra en un idioma extranjero. No funciona, por la identidad única del país. El modelo europeo busca eficiencia y beneficio rápido. Ya, el dinerito. Pero el mujik, el campesino, trabaja bajo otra cosmovisión completamente distinta. Tiene una relación casi mística con la tierra. Levin descubre que si quieres que la granja funcione, tienes que entender el alma del trabajador ruso. Es una idealización de la vida de campo frente a la hipocresía de las ciudades. Y hablando de esa hipocresía urbana, no podemos dejar de lado una escena brutal. El simbolismo animal en esa carrera de caballos de oficiales donde Bronsky compite. Uf, la yegua frufru. ¡Qué escena! Bronsky corre montando a su preciada yegua de una forma completamente temeraria, guiado solo por su ego. Comete un error de postura absurdo, un descuido, y en un instante visceral le rompe la columna vertebral al animal. ¡Qué horror! Tienen que sacrificar a la yegua allí mismo. Es uno de los recursos simbólicos más potentes de la literatura. Bronsky está genuinamente enamorado de Frufru, igual que ama a Anna, pero su egoísmo, su ambición y su incapacidad para cuidar lo que tiene terminan destruyéndolas a ambas. Ese momento presagia cómo la irresponsabilidad de Bronsky acabará quebrando el espíritu de Anna irreparablemente. Pues aquí es donde me surge una duda y lanzo un contrapunto crítico porque tengo que hacer de abogado del diablo, ¿eh? A ver, dime. Veo a Bronsky triturando vidas en la ciudad. Veo a Anna asfixiándose. Y luego la novela corta a Levin segando el trigo bajo el sol, en plan zen, sintiendo una paz espiritual inmensa. Yo me pregunto, ¿no peca el autor de parcialidad al idealizar tantísimo la vida de campo de su alter ego frente a la vida viciada de Anna? Bueno, no estás solo en esa queja, ¿eh? Gran parte de la crítica señala precisamente esto. Ese desequilibrio entre los destinos de ambos personajes nos conduce directamente a la polémica decisión del autor con el desenlace de la protagonista. Claro, ¿el descenso a los infiernos? Exacto. Es un final magistral, pero ha generado un debate intensísimo sobre si fue un final justo o si estuvo manipulado. Tras huir a Italia y regresar a Rusia, el aislamiento psicológico de Anna es total. La apartan de todo. De todo. Se vuelve adicta a la morfina, solo para poder dormir.
Empieza a sufrir unos celos patológicos, irracionales, una paranoia tremenda y siente un desprecio repentino y oscuro por todos los que la rodean, incluida su nueva hija. Y ahí llegamos al simbolismo circular del tren, que es demoledor. En la estación donde Anna y Bronsky se conocen al principio, un trabajador muere arrollado por los hierros. Ella lo llama un mal presagio. Y vaya si lo era. Pues al final del libro, acosada por su confusión, su locura y ese deseo desesperado de lastimar a Bronsky, de hacerle sentir remordimientos, se arroja a las vías del tren de carga, pidiendo perdón a Dios en el último instante. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo llegamos a ese punto? Tolstói hace aquí una transición brillante del realismo al modernismo literario, mediante el uso magistral del monólogo interior. O sea, nos mete de lleno en la cabeza de Anna en ese último viaje en carruaje. Sí, escuchamos todo lo que piensa. Exacto. Permite al lector vivir la paranoia de Anna desde su propia mente fracturada, juzgando a la gente por la calle, odiando todo lo que ve. Es técnicamente perfecto. Vale, técnicamente es una proeza, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque a mí me indigna profundamente. Parece una trampa del autor. ¿Tú crees? A ver, te lo pregunto. ¿Es posible que Tolstói haya traicionado la propia esencia inteligente, lúcida y fuerte de su personaje, convirtiéndola de heroína independiente a villana rencorosa, solo para darle una lección moral a sus lectores sobre la infidelidad? Es como si quisiera castigarla a la fuerza. A ver, es un argumento muy válido. Algunos lectores y críticos sienten que esta locura repentina de Anna es muy forzada. Argumentan que Tolstói, desde una postura muy moralista, decidió destruirla psicológicamente para demostrar que las pasiones terrenales no conducen a nada. O sea, la castigó por salir del molde. Es que canta mucho, de verdad. Y la prueba de esa resolución filosófica y moral es cómo reparte los destinos al final. Anna encuentra un final oscuro bajo los hierros del tren, vale. ¿Y qué pasa con Bronsky? Pues Bronsky queda devastado, convertido en una ruina humana. Se marcha como voluntario a la guerra ruso-turca, a la revuelta ortodoxa búlgara, buscando literalmente la muerte. No tiene nada por lo que vivir. Exacto. Y mientras Anna muere y Bronsky se destruye, Tolstói reserva la iluminación espiritual para su doble literario, revelando el mensaje último del libro con la epifanía de Levin. El contraste final. Claro, Levin lo tiene todo: esposa, un hijo recién nacido, riqueza, el respeto de todos, y a pesar de eso sufre una profunda crisis existencial que casi lo lleva al suicidio. Esconde las cuerdas para no ahorcarse, figúrate. Qué angustia, sí. Pues finalmente, charlando tranquilamente con un campesino, entiende que la fe y el sentido de la vida no residen en la razón, en los libros o en la intelectualidad, sino en la bondad simple y el amor al prójimo. Acepta que seguirá cometiendo errores, pero ya tiene una brújula moral. Fíjate cómo Tolstói no moraliza de forma explícita dándonos instrucciones en plan manual, sino que expone todo este vasto panorama de la vida rusa para que nosotros observemos que, en el fondo, nadie puede construir su felicidad sobre el dolor de otro. Ese es el gran legado. Ya, pero, a ver, planteo una última objeción. Frente al drama visceral, real y desgarrador de Anna, ¿nos resulta el final feliz y filosófico de Levin un poco cómodo o desconectado de la crudeza del resto del mundo? Es una excelente lectura, la verdad. Esa desconexión es lo que hace debatir a la gente hoy en día. Pero bueno, no olvidemos el legado inmortal de esta obra. Dostoyevsky la llamó una obra de arte perfecta. Nabokov la idolatraba. Sí, literariamente es intocable. Y fíjate en la multiplicidad de adaptaciones al cine. Greta Garbo, Vivien Leigh, Keira Knightley, todas tienden a romantizar la historia de amor. Y se olvidan de Levin. Mencionar que es el corazón de la novela. Pues sí. Para ir cerrando esta conexión final, hay que resumir que Anna Karenina sigue siendo un espejo donde mirarnos, ¿eh? No es solo una reliquia del siglo XIX. Y quiero dejar en el aire una reflexión provocativa final para que la audiencia lo sopese. A ver, sorpréndeme. Imaginaos, o bueno, si uno lo piensa, ¿qué pasaría si Anna Karenina viviera en nuestra época actual? Uy. Con las redes sociales, el escrutinio público instantáneo, Twitter y demás. ¿Sería vista como un icono de la libertad y el empoderamiento por atreverse a romper un matrimonio sin amor? ¿O acaso la sociedad digital la seguiría juzgando, cancelando y aislando con la misma crueldad que la aristocracia del siglo XIX? Qué gran pregunta.
Yo creo que los linchamientos digitales de hoy en día no tienen nada que envidiar a los salones de San Petersburgo, la verdad. Claro. Es que la pregunta es, ¿realmente han cambiado las reglas del juego tanto como creemos? Queda ahí para darle unas cuantas vueltas. Da para pensar, desde luego. Totalmente. Pues nada, hasta la próxima inmersión. Que las grandes lecturas sigan acompañando a todos.